Vamos a abrir el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a ver un acontecimiento que sucedió en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Donde Él es el protagonista por excelencia y donde Jesús sana a una persona paralítica. Y dice así el capítulo 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bien, aquí lo que tenemos que entender en primer lugar es que si el versículo 1 nos dice que Jesús entró otra vez en Capernaum, quiere decir que él estuvo unos días, ¿verdad?, fuera de Capernaum, porque luego dice después de algunos días. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos: ¿por qué? ¿Por qué Jesús, si estaba en Capernaum, salió de Capernaum unos días? Bueno, la respuesta la tenemos en el contexto anterior, cuando Jesús sana a un leproso. Jesús, después de sanarlo, le encargó rigurosamente, nos dice el capítulo 1 de Marcos, versículo 44, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, a los sacerdotes, evidentemente. Pero versículo 45 dice que ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es decir, Jesús le encargó rigurosamente, ¿verdad?, que no dijera nada, que se presentara al templo y que ofreciera por lo que Moisés, la ley mosaica, decía que había que ofrecer para la purificación, ¿verdad?, y que los sacerdotes presentes pues dieran testimonio, ¿verdad?, de ese acontecimiento. Pero el hombre que había sido sanado de lepra lo que hizo fue todo lo contrario. Empieza a divulgar el hecho y de esta manera ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, es decir, no podía abiertamente seguir enseñando, porque la gente cuando oyó esto, pues venían de todas las partes para ir a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se tuvo que apartar a lugares desiertos, dice la palabra. Por tanto, después, pasados unos días, Jesús vuelve a entrar otra vez a Capernaum
y se oyó que estaba en casa. Ahora, ¿en casa de quién? Bueno, la palabra de Dios no nos lo dice, posiblemente era la casa de Pedro o bien la casa de alguno de sus discípulos, ¿verdad? Por tanto, era una casa en la cual Jesús pues se encontraba a gusto, evidentemente, y en la que sus discípulos también pues se encontrarían a gusto. Pero estando en esta casa vinieron también muchas personas, de tal manera que dice el versículo 4 que los que traían al paralítico no podían acercarse a causa de la multitud, pues aún no solamente la casa estaba llena de personas, sino que a la puerta de la casa también había gente. Por tanto, dice que descubrieron el techo de donde estaba Jesús y haciendo una apertura bajaron el lecho en la que yacía el paralítico. Ahora, esta situación nos trae también un interrogante. ¿Cómo subieron al paralítico en el techo de la casa? ¿Acaso llevaban una escalera, ¿verdad?, hecha de caña o de madera, en la cual pudieron subir al paralítico? Pero era muy complicado porque iban 4 personas llevando al paralítico, me imagino que 2 adelante y 2 atrás. Por tanto, era prácticamente imposible subir al paralítico con una escalera de madera o de caña, ¿no? Ahora, hay que entender el contexto histórico de cómo eran las casas judías. Las casas judías, todas las casas, llevaban una escalera exterior por la cual se accedía al techo, ¿verdad? Y esto se hacía para que cuando los dueños de la casa o los invitados pues querían estar un poco a la fresca o contemplar las estrellas o tener un tiempo de bienestar físico por la noche, ¿no?, un poco más fresquito, sobre todo en verano, pues subían a la parte de arriba de la casa por esas escaleras exteriores que estaban pegadas a la casa. Por tanto, vemos que fue para los que llevaban al paralítico bastante fácil acceder al techo de la casa, ¿verdad? Y ahí descubrir, porque los techos de la casa se hacían de adobe, de barro y de caña, ¿verdad? Incluso a veces en tiempos de otoño, invierno, pues se echaba tierra también para que hubiera como un pequeño plantío de césped, ¿verdad? Y para ellos pues no fue muy complicado descubrir, no necesitaron picos, ni palas, ni nada, ¿no? Arrancar esa parte del cañizo, ¿verdad? Y estirar para quitar el barro, pues fue relativamente fácil. Y luego bajar al paralítico, me imagino, pues con unas cuerdas o bien también pues a pulso, ¿no?, inclinando al paralítico, ¿no?, habiendo sido atado. Esto es lo que podemos pensar, ¿no?, que pudo pasar, o por lo menos es lo que yo creo que pudo pasar. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Esta gente se podía haber dado por fallido el intento de acercar al paralítico a Jesús por el hecho de que no podían acceder por la puerta principal debido a la multitud, pero ellos buscaron otra solución, es decir, no se quedaron frenados por los impedimentos, sino que tenían fe de que Jesús podía sanar a ese paralítico. No sabemos si porque algunos de ellos habían experimentado también algún milagro, habían visto o mínimo habían oído de los milagros que Jesús hacía en cuanto a sanidad, y ellos tenían fe de que Jesús tenía esa autoridad de parte de Dios para sanar. Pero aquí lo sorprendente, el versículo 5 nos dice que al ver Jesús la fe de ellos,
no dijo al paralítico levántate y toma tu lecho y anda, sino que lo primero que le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí estas palabras de Jesús, ¿verdad?, nos pueden confundir un poco, ¿no? Jesús perdonó sus pecados por la fe de estas personas. No, Jesús perdona pecados por su soberanía y su santa voluntad y su plan de redención para los que Él ya ha redimido desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1. Por tanto, aquí la fe de ellos no intervino, no fue un condicionante para que Jesús perdonara pecados. La salvación, el perdón de los pecados no viene ni por herencia, ni por una obra humana, ni por una intención, ni por una obra humana. Jesús perdona pecados y adopta como hijos a seres humanos por medio del perdón de los pecados, ¿verdad?, a los que Él quiere, a los que el Padre le ha dado, como dice Juan 6. Por tanto, no hay ninguna intervención humana que pueda favorecer el perdón de pecados, ¿verdad? Jesús perdonó pecados a este paralítico porque Él quiso perdonar pecados. Ahora, Jesús vio, por supuesto, la fe de ellos, igual que Jesús puede ver tu fe o tus acciones y mis acciones. Pero eso no condiciona a Dios para torcer su brazo. Dios sana a quien quiere y perdona pecados de quien Él quiere perdonar pecados. Por tanto, no nos equivoquemos, no vayamos a pensar de que nosotros, como somos hijos de Dios, por nuestra intercesión o por presentar a nuestros seres queridos delante de Dios, Jesús va a perdonar los pecados de nuestros seres queridos o de las personas que amamos, ¿verdad?, o de las personas que estemos orando por ellas. No, Jesús perdona pecados por su soberanía, por su santa voluntad, y como dice Juan 1:12, los que han sido hechos hijos de Dios no ha sido por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquí, cuando Jesús perdona pecados, sorprende a todos. Sorprende a los que habían llevado al paralítico, pero sorprende también a personas que estaban ahí, que dice que eran escribas. Ahora, ¿qué era un escriba en los tiempos de Jesús? ¿Qué eran los escribas? Eran las personas que interpretaban la palabra de Dios, la ley mosaica y de los profetas. Los escribas eran los que no solamente escribían las escrituras, ¿verdad?, porque los papiros se iban deteriorando con los años, por tanto tenían que ir escribiendo literalmente los escritos en los pergaminos antiguos, en los papiros, ¿verdad? Y a estas personas no solamente las escribían, sino que también las interpretaban, y ellos, al ver que Jesús dice eso era una blasfemia. La palabra de Dios evidentemente enseñaba que solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos en sus corazones, porque no dice que fue en voz audible, sino en su interior, cavilaban eso, pensaban eso en su corazón. ¿Quién puede? Blasfemia dice, ¿por qué está diciendo Wow, y nosotros pensábamos que era un hombre de Dios, pero fíjate, aquí se está equivocando completamente. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón. Y conociendo Jesús, sus pensamientos en su espíritu, Jesús, en su ser interno, tuvo ese discernimiento de entender que esta gente estaba pensando de esta manera, y entonces les confronta y les dice: ¿por qué caviláis así? ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? Fíjate
que no fue en voz audible, fue en su ser interno, pero Jesús conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y en Jeremías 16 dice que Dios no solamente conoce, sino que discierne, y que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entre nosotros podemos engañarnos, a veces entre hermanos y hermanas en la fe podemos también engañarnos, pero a Dios no podemos engañarlos porque Él discierne el corazón. Y el profeta Jeremías: yo Jehová conozco el corazón, en Jeremías 16, ¿verdad? Y es así, Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, lleno del Espíritu Santo, porque no olvidemos que Él se despojó de su gloria, la dejó a un lado, pero Él fue lleno del Espíritu Santo y seguía siendo lleno del Espíritu Santo porque seguía teniendo una relación personal con el Padre perfecta, completa, y porque no había pecado ni hubo pecado en él. Por tanto, él, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de todos los dones y tenía el don de discernimiento y de ciencia, y él conoció sus corazones y confrontó a estos religiosos de su época. Y entonces les dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Dos cosas que los judíos consideraban imposibles para los hombres, a no ser que fueran el tema de sanar, pues a no ser que fuera un profeta de Dios, como Jeremías, como Eliseo o como Elías, ¿no? Profetas de Dios que tuvieron ese don de sanidad, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Pero las dos cosas, la primera cosa, el perdonar pecados, era imposible para los hombres. La segunda cosa también era muy difícil, a no ser que fuera un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Por tanto, por eso Jesús les dice: ¿qué es más fácil de las dos cosas, en perdonar pecados o decirle, levántate tu lecho y anda? ¿Quién puede decir, levántate, toma tu lecho y anda, sino un hombre, un profeta de Dios, lleno del Espíritu Santo? Por tanto, no podéis acusarme de blasfemia. En cierto sentido, no les dice eso, pero se los da a entender, porque solo Dios puede perdonar pecados, y yo soy el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Verbo se hizo carne, Juan 1:1. Por tanto, las dos cosas eran: una, que fuera Dios, el Hijo de Dios; otra, que fuera un hombre lleno del Espíritu Santo, por tanto, un hombre enviado de parte de Dios. Y entonces Jesús dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, para confirmar que yo tengo, Jesucristo tuvo poder para perdonar pecados, por eso hacía las sanidades que hacía, los milagros que solo un varón de Dios lleno del Espíritu Santo podía hacer en la época del Antiguo Testamento, y aún estaban en esa época. No estaban todavía en el Nuevo Pacto porque Jesucristo no había ofrecido su vida, la iba a ofrecer, y en cierto modo Dios le concede a Jesucristo el hacer esos milagros para confirmación de que Él era el Hijo de Dios y que Él y el Padre, como dice Juan capítulo 10, son una sola cosa, ¿verdad? Uno somos, yo y el Padre uno somos. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que el paralítico, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí el paralítico no se quedó. Aquí se fue, y posiblemente se fue a su casa. Salió delante de todos, obedeció a Jesucristo. No fue como el leproso, que le dijo a Jesús que fuera al templo y no fue. Lo empezó a divulgar, le dijo que no dijera nada, lo empezó a divulgar
Por tanto, aquí el paralítico fue, en cierto modo, más obediente que el leproso, y no nos dice que el leproso, en el contexto anterior, ¿verdad?, recibiera perdón de pecados. Solamente dice que le sanó, ¿verdad?, de la lepra. Por tanto, ¿qué es más? ¿Qué es más? La pregunta que debemos hacernos ante este texto leído y este acontecimiento que se desarrolló en la época de Jesús y que fue un acontecimiento histórico ante multitud de testigos, ¿verdad? La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es más importante? ¿Que nosotros seamos sanados físicamente o mentalmente, ¿verdad? O haber recibido el perdón de pecados y la vida eterna, porque el perdón de pecados trae la vida eterna. Dios no solamente perdona pecados, sino que Dios, cuando perdona, concede la vida eterna y nos traslada del reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1, al reino de Cristo, ¿verdad? Nos libra de la potestad de las tinieblas cuando nos perdona los pecados y nos traslada al reino de Jesucristo. Ese reino que ya ha comenzado. Comenzó en la venida de Cristo, en su vida, muerte y resurrección, y se consumará en su segunda venida. Por tanto, deberíamos ser más cuidadosos en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, porque más importante que las personas reciban algo físico, ¿verdad? En cuanto a sanidad, en cuanto que son cosas muy importantes, no digo que no lo sean, ¿eh? Son muy importantes, son muy necesarias, ¿verdad? La sanidad, los alimentos, por supuesto, tener un techo donde cobijarnos, pero más importante es la salvación del alma, de la gente. Y por tanto el alma solo se salva por medio del mensaje del Evangelio. Y debemos imitar a Cristo en ese mensaje del Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como dijo Jesús en otra ocasión, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y que Dios nos conceda gracia y sabiduría por medio de su palabra y del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, querido hermano y querida hermana, para poder predicar el Evangelio con gracia, ¿verdad? Y también conforme a la palabra de Dios. Que no prediquemos otro Evangelio, ¿verdad? Y que consideremos, cuando vamos a pedir a Dios, demos prioridad siempre a lo más importante. Veamos la necesidad interior que tiene la persona, sobre todo las personas que no tienen a Dios. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga mucho, a ti y a todos los tuyos, ¿verdad?